Baecha papeicoya amigos, amigas cuera, tapenguají por aité. Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Guaraní Ireco. Y bienvenidos a una nueva clase más de este curso de lengua y cultura guaraní, que pueden seguirla si se suscriben a este canal y también si le pueden dar like al video y compartirlo, así nos ayudan también a difundir la lengua y la cultura guaraní. Bueno, estuvimos haciendo otros videos acerca de el alfabeto, las vocales, las consonantes y bueno, podemos ir conversando al respecto. Ustedes nos dejan los comentarios debajo de los videos y también podemos ir pensando nuevas estrategias para seguir comunicando y desarrollando todo lo que tiene que ver con esta nuestra lengua ñaneñe, ñandereco, nuestra cultura. Hoy vamos a hablar de una comida tan típica de nuestra zona y que a su vez cada vez que la probamos es tan sabrosa y nos da tanto placer. Hoy vamos a hablar acerca del chipá o la chipa y sus orígenes. El chipá o la chipa es un panificado hecho a base de almidón de mandioca. ¿Qué es la mandioca? Es una planta cuya raíz forma parte de la base alimentaria de los guaraníes, entre otros pueblos también. ¿Qué hacían ellos? La machacaban con piedras, luego las envolvían con hojas de banana y las mandaban a las cenizas para que se cocieran. Cuando llega la conquista española y con ellos los misioneros jesuitas, se establecen reducciones en las que empiezan a evangelizar a los guaraníes en una zona muy concentrada poblacionalmente. Ellos traen además todo lo que tiene que ver con el ganado propio de Europa y de Asia, que son el ganado vacuno, el ganado ovino, el ganado porcino, también las aves de corral, y con ellos se incorporan todos los productos derivados de estos animales, como son los huevos, la carne, la leche, el queso. Es entonces que todas estas comidas típicas de la cultura guaraní van a ser fusionadas o van a ser enriquecidas con el aporte propio de estos alimentos venidos de Europa. Es muy posible que el chipá haya surgido dentro de este contexto jesuítico guaraní. Y como ustedes sabrán, las misiones o reducciones jesuítico-guaraníes estaban ubicadas espacialmente en el territorio de lo que hoy es Paraguay, Argentina y Brasil. Es por esta razón que sería muy erróneo atribuirle una propiedad o patrimonio localizado y nacionalizado. Más bien, el chipá y por lo tanto esta función cultural entre los guaraníes y los europeos forma parte de un patrimonio muy amplio, de un territorio muy abarcativo que excede los límites de los países. Contribuyendo a esta diversidad o multiplicidad de orígenes, podemos ver también la palabra chipa. ¿De dónde viene? Del quechua y del aymara muy probablemente. Y dentro de estos idiomas, esta palabra significa cesto o rodete, que es el que utilizaban las mujeres para transportar las botellas, las vasijas y también los canastos donde transportaban comida, frutas y otros elementos. Si ustedes ven lo que es un rodete y también la forma que adopta el chipá en algunos lugares, esta forma más bien circular, vamos a ver que podría haber una especie de parecido y también una relación con este origen etimológico de la palabra. Bueno, ya vemos que la palabra no proviene del guaraní y sabemos también que sus orígenes tienen más que ver con esta fusión de elementos europeos y guaraníes. Por eso vamos a ver cómo hay un entramado entre distintos aportes que van a tener para la configuración o la aparición de esta rica comida que nosotros sabemos disfrutar. Por otro lado, vamos a ver también, y contribuyendo a esto de que el chipá no es patrimonio de ningún país en particular, vamos a ver que en Argentina, en la zona del nordeste, el chipá forma parte de la tradición gastronómica. Se le dice chipá así con la che fuerte y con el acento tónico en la A. En cambio, en la zona de la provincia de Misiones y la provincia de Formosa se le va a decir chipa, muy parecido a la pronunciación que se le da en Paraguay. Por otro lado, en Bolivia vamos a ver que hay un panificado con una preparación muy similar a la del chipá, al que ellos le llaman cuñapé.
y cuyo nombre también nos resuena al idioma guaraní. En Brasil vamos a tener también a la cultura gastronómica incorporando al chipá. Allí van a haber regiones en las que se le va a decir chipá o chipa, y en otras, como por ejemplo Minas Gerais, en las que se le dice pão de queijo, pan de queso. Como vemos, el chipá forma parte del patrimonio cultural de esta gran región guaranítica. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo encuentro. Si les gustó este video y quieren aprender mucho más acerca de la lengua y la cultura guaraní, pueden suscribirse a este canal y activar la campanita, así les van a llegar todas las notificaciones del contenido nuevo que vayamos subiendo. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Guaraní Deco, y también tenemos un podcast en Spotify donde vamos profundizando todos los contenidos relacionados a estos temas. Acá les dejo un video recomendado en el que van a poder disfrutar mucho más de los contenidos que vamos subiendo en este canal. Ya yo ya, bebé.